Sí, pero yo... No, me está escuchando todo. Ah, me vale pedo. Vámonos. Tengan todos muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la conferencia del día de hoy en esta jornada virtual de salud mental. A ver, ya está ahí, ¿no? Tiene el micrófono silenciado. No sé. Ella es
No, no me he dicho nada. Ya le digo a los hipótesis. Lo podemos activar ahorita. Él se sirve solo. En breve iniciamos con la conferencia, solo estamos teniendo problemas con el internet del moderador. Muchísimas gracias y mil disculpas. No tiene el auto activado. Ok. Tengan todos muy buenas noches. El día de hoy, pues, vamos a empezar con la segunda ponencia de esta jornada virtual. Muchas gracias a todos por su fineza al tomarse su tiempo para poder apoyarnos en este proyecto. Esta ha sido una organización que se ha planeado durante un tanto tiempo atrás por AIMED. Esta es una asociación de estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Honduras, cuyo propósito es proporcionar a todos ustedes información vital e importante de estos temas que estamos viendo. Actualmente, debido a la pandemia por el coronavirus, se ha visto una gran incidencia de personas que han estado padeciendo síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, aumento de adicciones, también cambios en los hábitos nutricionales y disminución de lo que es la actividad física. Queremos dejar en cada uno de ustedes una huella para que les ayude a poder identificar aquellos síntomas que pueden estar presentes ya sea en nosotros o en nuestros familiares. Poder reconocer en qué momento vamos a necesitar ayuda profesional y poder abordar este tipo de situación de una mejor manera. Muchas gracias a todos por su participación y vamos a dar inicio a este segundo día. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a lo que es el segundo día de ponencia de la Jornada de la Salud Mental. Como ya lo dijo mi compañero Kevin, este evento está siendo organizado por lo que es la Asociación de AIMED. Pueden buscarnos a nosotros en nuestras redes sociales, tanto Facebook como AIMED y en Instagram como AIMED.tgu. El tema de la ponencia de hoy va a ser lo que es el trastorno del sueño en tiempos de COVID.
que este va a ser impartido por lo que es el doctor José Fernando Mendoza. Él es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con un posgrado en medicina forense, actualmente médico en servicio en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Recuerden que al final de lo que es la ponencia se darán lo que son 10 minutos para preguntas y que hoy solo es un tema. Bueno, con ustedes les dejo lo que es al doctor Medina. Doctor Medina, el espacio es suyo. Buenas noches, permítanme. Buenas noches. Sobre todo y primero agradecerle la oportunidad y la invitación de estar hoy con ustedes y poder compartir lo poco que yo puedo proporcionarles, aclarándoles que si bien lo que se va a presentar hoy lo voy a presentar yo, y tal como se los mencionaba más temprano a algunos de ustedes, la sorpresa es que lo que hoy voy a presentar no solo es algo mío. Conté con la colaboración del doctor Roberto Galindo, que es un médico que se graduó en la Universidad Católica, que se graduó de psiquiatra en el país y que actualmente está en la Ciudad de México obteniendo una subespecialidad en psiquiatría de enlace, y que cuando yo le comenté la oportunidad que se me estaba dando, él se sintió muy deseoso de colaborar, y desgraciadamente pues no puede estar por otros compromisos, pero que de una u otra manera va a estar aquí con nosotros compartiendo en parte lo que él conoce a través de las pláticas que estuvimos, y que obviamente arrojó muchas luces. Cuando estemos hablando, ya entrando en el tema de trastornos del sueño en tiempos del COVID, tenemos que primero tratar de buscar el entorno en que estamos nosotros, el contexto completo. Esta enfermedad, el COVID, el coronavirus, ha venido a cambiar en la totalidad el ambiente en que nosotros nos estamos desarrollando, y la salud mental no es ajena a eso. Por el contrario, la mayoría de las manifestaciones que vamos a ver posterior a que se logre controlar esta pandemia van a ser en el campo de la salud mental. Si ustedes se toman el tiempo y leen un poquito las revistas médicas internacionales, tanto las norteamericanas como las europeas, que son las más leídas, se van a dar cuenta que ellos ya están anticipando lo que viene y que lo están viviendo. Ellos que manejaron primero esto del COVID, ya han encontrado una gran cantidad de manifestaciones que no estaban presupuestas en un problema que se parecía eminentemente físico, pero que tiene una repercusión mental que puede ser tan grande o aún más grande de lo que está provocando ahorita el COVID. En ese sentido, y para que entendamos qué es lo que vamos a hablar, vamos a fijarnos estos objetivos. Lo primero es, vamos a aprender a reconocer lo que es normal. ¿Qué es normal ante una situación anormal como la que estamos viviendo nosotros? ¿Qué se espera que suceda con cada uno de nosotros ante lo que estamos viviendo? Y de ahí reconocer lo que no es normal, lo que no debería estar sucediendo, pero que sin embargo está sucediendo en un gran porcentaje de nosotros, y no solo en este país, a nivel mundial. Vamos a responder una pregunta que por simple y sencilla que parezca, no lo es. Vamos a responder qué es el sueño. Vamos a tratar de entender cuál es la importancia de ese sueño, cómo nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos boicoteado, no ahorita, desde mucho antes de que ocurriera esta pandemia, y hemos conspirado contra nuestra salud cuando hemos hecho cosas creyendo que estábamos buscando un beneficio en contra del sueño. Luego vamos a ver cuáles son los trastornos del sueño asociados al COVID y saber diferenciar qué es en realidad producto del COVID, de lo que estamos viviendo ahorita, de los cambios que el COVID está provocando en nuestra sociedad, y qué es producto de cosas que estaban ahí, que nosotros no las podíamos ver o no le dábamos importancia. Y finalmente, ¿qué podemos hacer para poder responder de una manera positiva ante esta avalancha de cambios que se nos está provocando? Lo cierto es que
independientemente de lo que nosotros creamos o no creamos, porque hay gente que todavía no cree que el COVID existe, pero independientemente de eso, lo cierto es que la vida como la conocimos difícilmente la vamos a volver a vivir. No va a ser tan fácil, ¿de acuerdo? Y aunque lográramos hoy encontrar la vacuna y todos nos vacunáramos y el COVID desapareciera, hay secuelas que ya no las podemos detener y que ya están en cada uno de nosotros. Les pediría entonces a todos los que están aquí hoy que a medida vayamos desarrollando, traten de identificar en su vida qué cosas han ocurrido y que no las han podido ver, o que ya las vieron y que no les han buscado solución, o que sí les buscaron solución y están en ese proceso. De eso se trata esto más que de otra cosa. Al final, la esperanza es que podamos adquirir, en el primer lugar, la capacidad de reconocer el impacto que tiene la pandemia sobre la salud mental y específicamente en el tema que tenemos nosotros, que es el sueño. El sueño que viene siendo esa puerta que divide la salud mental a la falta de salud mental. Y vamos a ver a qué me refiero. Vamos a aprender a identificar condiciones anormales de aparición más frecuentes en este contexto que estamos viviendo del COVID. Y vamos a conocer acciones puntuales y de prevención y de abordaje que podemos hacer sin necesidad de ser médicos, ¿de acuerdo? Y obviamente los que somos profesionales de la salud deberíamos de estar obligados, pero desgraciadamente, y como podrán identificar más adelante, somos los primeros que no hacemos algo por nuestra salud con respecto al sueño. El simple hecho de entrar en una guardia y cumplir una guardia 24 horas es atentar contra la salud mental de este individuo. Y eso explicaría muchas cosas más que vamos a ver más adelante para que entendamos qué es lo que en realidad estamos afrontando, que no solo es un virus, es una nueva forma de vivir. Para que podamos entender un poco qué está ocurriendo, vamos a analizarlo desde varias perspectivas, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver lo que es una psicología de una pandemia, que son las mismas psicologías que podría ocurrir en cualquier situación de crisis, con la diferencia que, por ejemplo, la última gran crisis nacional que tuvimos nosotros, que fue cuando el huracán Mitch, esa solo duró unos cuantos días. La pandemia que estamos viviendo ni siquiera va por la mitad de lo que se espera va a suceder, ¿de acuerdo? Que aunque se reactive la economía y estemos todos en las calles, el hecho es que el virus va a continuar ahí. Y eso obviamente va a tener un impacto en cada uno de nosotros. ¿Y de dónde parte esta psicología de esta pandemia? Vamos a entender entonces, a tratar de entenderla a partir de las expectativas y sentimientos públicos antes que los individuales. Si ustedes recuerdan, cuando esto comenzó y se empezó a tirar aquella avalancha de información y de desinformación al mismo tiempo, aparecieron un montón de voces, al principio con algún sentido y otras después no tenían el mayor sentido. Pero el hecho es que estas voces, fueran o no fueran correctas, estaban dictando patrones de conductas que muchos de nosotros los seguimos. Les voy a dar un ejemplo a que me refiero. Si ustedes recuerdan, al principio, una de las cosas que se miraba constantemente, o se trataba de ver constantemente, de hacer, perdón, constantemente, era la fumigación de los vehículos, ¿de acuerdo? Y usted miraba cómo le echaban a saber qué era lo que le estaban echando a la llanta. Algunos decían que era cloro, otros que era, no sé, un desinfectante. Ya se comprobó que eso en realidad no tiene mayor impacto, ¿de acuerdo? Pero culturalmente eso transmitía una sensación de tranquilidad. Hubieron comunidades que quisieron cerrarse, ¿de acuerdo? Hubieron comunidades que por el contrario se opusieron a cerrarse. Eso se volvía público y transmitía una serie de información que el individuo consciente e inconscientemente introyectaba en su mente y lo adoptaba como un patrón de conducta, ¿de acuerdo? Es decir, cómo aprendimos a vivir la pandemia que hoy está rigiendo muchos aspectos de nuestra vida, si no la totalidad, ¿de acuerdo? En otras palabras, cómo vivimos las enfermedades, que dicta mucha diferencia de la manera en que ustedes puedan vivirlo a manera individual a la manera en que lo vamos a vivir desde una manera pública. Que las medidas de higiene, por ejemplo, que ustedes desarrollan o que nosotros desarrollamos adentro de nuestro hogar, como manejamos individualmente, no necesariamente son las que mostramos a nivel público. Que el pensamiento colectivo es muy distinto que el individual. Esto lo que va a generar es un impacto, ¿de acuerdo? A nivel cognitivo, especialmente en los pensamientos, la forma en que nosotros pensamos. Y ojo que aquí aparece una gran cantidad de pensamientos automáticos y entendamos como pensamientos automáticos a un pensamiento que ocurre sin que nosotros lo reflexionemos, que aparece ahí, que ocurre mucho con la publicidad.
Eso sería un pensamiento automático. Para darles a qué me estoy refiriendo, para que nos podamos entender, si yo les digo a ustedes, si es un ejemplo que siempre doy a mis alumnos, si les digo playa, sol y arena, más de alguna ahorita de ustedes pensó en vacaciones o pensó en verano, ¿de acuerdo? Esos son pensamientos automáticos, que de eso se rige la publicidad para transmitir mensajes y hacer que las personas compren. Eso también ocurre en el contexto que estamos viviendo ahorita. Estamos de una manera impactados, generando aquella cantidad de pensamientos automáticos a partir del bombardeo de información que estamos recibiendo. Ese impacto en el pensamiento va a generar conductas y respuestas emocionales que pueden ser positivas o negativas para cada uno de nosotros, y que estas respuestas, que sean positivas o negativas de forma individual, las vamos a exteriorizar y las vamos a exportar al resto de personas que están a nuestro alrededor. Y eso se va a transformar en una secuencia de conductas, pensamientos y emociones que al final se vuelven colectivos, ¿de acuerdo? El comportamiento colectivo como tal es lo que va a hacer la gran diferencia, ¿de acuerdo? Si ustedes prestan un poquito de atención, y yo sé que esto sería una tortura, pero se lo voy a pedir, presten un poquito de atención a las cadenas que hace el gobierno. Aunque muchos de ustedes, o la gran totalidad, no estemos muy de acuerdo con lo que se dice ahí, cuando uno se sienta y analiza la secuencia de la forma en que ellos están hablando, y en que presentan la información, en primer lugar uno se da cuenta que eso no es al azar, que hay alguien detrás de ellos que maneja el concepto de información colectiva, ¿de acuerdo? Y la manera en que presentan la información precisamente está diseñada para eso, para generar una conducta, ¿de acuerdo? Generar un comportamiento colectivo en cada uno de nosotros, y a partir de eso modificar nuestra respuesta. Claro que implica más que eso, ¿de acuerdo? Que es un intento burdo, si ustedes lo quieren entender, pero es un intento, al fin y al cabo, que ellos hacen para generar eso. Pero es un buen ejemplo para que veamos cómo funciona y cómo está ocurriendo. Pregúntense ustedes en su comunidad, en su colonia donde ustedes viven, ¿qué cosas han ocurrido colectivamente? ¿Cuántas personas se han unido, por ejemplo, a tratar de controlar las personas que entran a la colonia donde ustedes viven? Una experiencia que viví yo es que de repente me doy cuenta que donde yo vivo no permiten que entren personas de afuera, ¿de acuerdo? O sea, que no venga alguien ahí de visita. ¿Y eso a qué obedece? Pues precisamente a eso, a esos comportamientos colectivos que no son sanos, ¿de acuerdo? Que empiezan a generar esas conductas que, ojo, son peligrosas, ¿de acuerdo? Porque en un contexto adecuado, bajo circunstancias culturales adecuadas, pueden llevar a conductas violentas, eh, versus la conducta individual que no se comportaría de esa manera, sino es a través de la impunidad que le permite al individuo, la masa, el colectivo, que cuando nosotros estamos en un ambiente colectivo nos comportamos muy distinto, ¿de acuerdo? Eso, que es algo viejo, que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, cuando hablo de este tema, recordarles y mandar a las personas a que se metan a YouTube y busquen los discursos que hacían los nazis, ¿de acuerdo? Y ahí están en YouTube, los exhorto que los revisen, y se van a dar cuenta que todo estaba desde un punto de vista psicológico planeado, desde la música que utilizaban, ¿de acuerdo? Usaban a Wagner, ¿de acuerdo? Que cuando uno escucha a Wagner es una música estridente, y iban aumentando la intensidad del sonido, y la persona que estaba dando el discurso, generalmente Hitler, iba también aumentando la tonalidad, ¿de acuerdo? La voz, y haciendo el discurso cada vez más agresivo, más violento, generando euforia en las personas. Pues esa euforia colectiva, de una u otra manera, aunque ustedes no lo hayan sentido, los ha estado rigiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes permiten que lleguen visitas a sus casas ahorita, de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes permiten que sus hijos salgan al patio? Y ustedes miran, doctores, que es ilógico que vamos a andar con los niños en la calle. Estoy de acuerdo. Pero las cosas se hacen por las razones correctas, no por el miedo. Y lo que está rigiendo ahorita culturalmente, y como estamos viviendo, la enfermedad que estamos viviendo, es el miedo y la desconfianza, que una desconfianza que, ojo, que puede ser que sí tenga razón, pero desconfianza al fin, que no son sentimientos positivos.
Y de ahí entonces que tenemos que generar un cambio. ¿Qué sucede? Que esta psicología de esta pandemia nos va a llevar a una percepción que es omnisciente o una sensación de que la situación que estamos viviendo supera nuestra capacidad de resistir. ¿De acuerdo? Es decir, en la mayoría de nosotros y de una manera consciente o inconsciente, los pensamientos pesimistas hacia un futuro inmediato están presentes, ¿de acuerdo? En algunos pues con motivos de sobra, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que no pueden ahorita salir y generar un trabajo que les permita pagar sus deudas, aquellos que están afrontando una disminución salarial o aquellos que por alguna u otra razón se sienten afectados o simplemente han padecido la enfermedad o han tenido un familiar que ha muerto. El hecho es que la psicología de la pandemia nos está transmitiendo eso, una incapacidad, una sensación de impotencia, una sensación de un futuro sombrío y ojo, que eso está mermando nuestra capacidad de adaptación, que es lo que ahorita debería de estar operando en cada uno de nosotros, es adaptarnos para poder resolver lo que viene más adelante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a poder resolver? En primer lugar, responder al estrés que estamos viviendo, no de ahorita, de hace meses, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que a todos, de una u otra manera, se nos ha confinado, algunos más que a otros, dependiendo a qué nos dediquemos, se nos ha confinado de una manera obligatoria, se nos ha coartado ese aspecto de libertad, sea esa una realidad o sea una fantasía, pero se nos ha confinado, ¿de acuerdo? Eso ha conllevado cambios en el estilo de vida. Muchos de nosotros, en nuestro día a día, antes de la pandemia, en realidad no pasábamos tanto tiempo en la casa, ¿de acuerdo? Llegábamos a cierta hora a dormir, cenar, dormir, y al día siguiente, al ser temprano, salir a trabajar y estar en la casa solo era unas cuantas horas de nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Entre la universidad, los que estudian, entre los trabajos, los que trabajan, entre las otras actividades que podríamos tener a nivel social, el permanecer en este ambiente no era tan frecuente, ¿de acuerdo? Ese cambio de vida y de repente verse constantemente atado a un espacio que se ve limitado porque obviamente ya no solo soy yo, somos todos los que vivimos y no todos tenemos la suerte de vivir en un lugar amplio, pues algunos vivirán en una casa pequeña y son 10, algunos vivirán en una casa grande y aún pueden ser solo 2 o 3, pero aún así no deja de ser un confinamiento, ¿de acuerdo? Si a eso le agregamos problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, eso va a afectar directamente a la convivencia, ¿de acuerdo? La alteración del espacio vital. De ahí que una de las recomendaciones que se ha venido haciendo con respecto a la salud mental en el COVID es que cada uno de nosotros tengamos por lo menos una hora al día de esparcimiento individual. Es decir, me voy a ir a encerrar en una habitación, afuera está toda la familia, ¿de acuerdo? Pero voy a tener una hora, media hora para mí solo. O me voy a poner unos audífonos, me voy a poner a escuchar música, voy a cerrar los ojos, que los demás griten y digan todo lo que quieran, pero que no se metan conmigo durante esa media hora. Eso es importante, porque todo esto que hemos estado viviendo hasta ahorita se transformaron en determinantes importantes para generar conflictos en la salud mental. La calidad de salud mental que estamos viviendo hoy en este país es muy deteriorada. Se estima, generalmente se estima que el 25% de una población, y estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de ningún país, que en cualquier país el 25% de la población va a pasar en algún momento con un trastorno de salud mental. Con el COVID, eso ha aumentado al 62% y en algunos estudios hasta el 65%. El último estudio que se presentó en la revista Lancet de psiquiatría en junio de este año, ellos están hablando de un 65% de personas que tuvieron trastornos de salud mental y lo interesante que de ese 65%, el 100% tuvo un trastorno del sueño como síntoma asociado en los inicios del trastorno de salud mental. De ahí entonces la gran importancia del tema que hoy estamos viendo. El sueño no es o nunca ha sido algo banal.
El sueño es algo muy importante y ahora con lo que estamos viviendo se reviste de aún más importancia. Tenemos que saber manejar la importancia del sueño y saber darle lo que el sueño necesita para que él nos retribuya a nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué sucede? El estrés del que estábamos hablando atrás no deja de ser una situación normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo me voy a adaptar al estrés? El estrés en sí nace como una necesidad de adaptación del ser humano, ¿de acuerdo? De supervivencia. El estrés nace con el hombre primitivo, que el hombre salía a cazar y él tenía que tener en ese momento la capacidad de poder adaptarse al medio cambiante en que estaba viviendo. Es decir, él tenía que tener la capacidad de escuchar el menor ruido, porque de repente, lejos de ser cazador, se podría convertir en presa, ¿de acuerdo? O la presa que la andaba buscando podría escapar si él no tenía la capacidad de manejar el sigilo adecuado. El estrés es eso, ¿de acuerdo? Es la necesidad que tenemos nosotros de adaptarnos a una situación y que nos exige un poco más de lo que nosotros damos. Entonces, el ser humano se adapta al estrés, ¿de acuerdo? Pero el problema es que lo que estamos viviendo nosotros no es estrés. El estrés es normal y la adaptación es la respuesta evolutiva que tenemos nosotros ante esa situación que nos está exigiendo. El estrés es aquel que ustedes sienten o sentimos los estudiantes lo sienten cuando van a un examen. El estrés es el que les permite ese día quedarse un poquito más después de la hora normal en la que ustedes duermen, despierto para poder estudiar. El estrés es el que les permite a aquellos que estamos en el campo laboral, dar ese esfuerzo extra para poder cumplir con una meta que se nos ha puesto, ¿de acuerdo? El estrés en realidad no es malo. El problema es cuando no lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Pero el estrés como tal da una respuesta positiva, una respuesta adecuada a una situación, a una exigencia que está viviendo el individuo. Lo que estamos viviendo nosotros no es estrés. Démosle el nombre correcto, se llama diestrés. El diestrés es, ante una situación anormal, una respuesta inadecuada, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de las personas. Y en ese sentido yo platicaba el otro día con un colega que precisamente son de los que están en la primera línea, que en la primera línea estamos todos ya. Lo único que ellos se enfrentan directamente, pero nosotros ni cuenta nos damos cuando ya nos cruzamos el virus de frente y algunos nos salvamos, otros no. Y yo platicaba con él y le preguntaba, ¿se han preocupado por la salud mental de estas personas? ¿Qué piensa? Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido el virus y una de las cosas que me llama mucho la atención es la ansiedad y la depresión que viven. O sea, muchos de ellos inclusive, varios de ellos, cuando yo les decía, no, mire, tienen que ir a un triaje o a ir al hospital. Y algunos de ellos se negaban precisamente porque lo que ellos decían era, bueno, doctor, voy a ir a morir solo. Y estoy hablando cuando esto comenzaba, ¿de acuerdo? No se sabía bien cómo ocurría. Y morir solo es algo que yo no podría soportar. Me voy a quedar en mi casa y me tengo que morir, pues aquí me voy a morir. Esa es una respuesta de diestrés, precisamente. Una inadecuación en la conducta del individuo ante una situación. Hombre, me duele el abdomen, puede ser apendicitis, voy a un hospital, pero estoy en una pandemia como tal y empiezo con anosmia, con tos, con dificultad respiratoria, lo lógico es que busque atención médica. Mucha gente no lo está haciendo y eso podría ser una de las explicaciones por lo cual ahorita las triajes y los hospitales han visto disminuido la cantidad de personas que van ahí, ¿de acuerdo? Porque es una respuesta de diestrés, una respuesta totalmente inadecuada. Para que me entiendan a qué me refiero con el diestrés, ahí podemos ver en la gráfica, eso que dice alarma ahí, sería precisamente como comenzaría un estrés normalmente. Una vez aumenta y se empieza a identificar en una situación de estrés, un agente estresante que está provocando en el individuo una respuesta, y que esta respuesta no es adecuada o es totalmente inadecuada, se va a generar esta resistencia, ¿de acuerdo? Y en ese momento, toda la capacidad del individuo se concentra en dar una respuesta
orientada a adaptarse a la exigencia que está generando este estrés, que esta respuesta, que puede ser adaptativa o mal adaptativa, pero al final respuesta, ¿de acuerdo? Va a generar una resistencia hacia esto que está ocurriendo. Finalmente, en la última etapa, y que están viendo ustedes, que se conoce como la etapa de agotamiento, lo que va a suceder es que los recursos con que cuenta el individuo, sean ya estos físicos o emocionales, se van a ver vencidos ante la persistencia del estresor y se va a generar esto, un agotamiento, un fracaso de las medidas de respuesta del individuo, que en algunos casos específicos puede provocar muerte, que la muerte no solo es física, también puede ser emocional, pero que, claro, este esquema fue hecho porque el doctor Seeley, que fue el que lo diseñó, él lo hizo en ratones y él observó que cuando se sometían a los ratones a situaciones de estrés y de diestrés máximo constantes, terminaban muriendo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que no deja de ser, que no se deja de aplicar al ser humano, más de hecho se aplica, ¿de acuerdo? Que ya se ha visto a nivel celular que esto ocurre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquellos pacientes que están con cáncer, que la respuesta inmunológica cuando se ve superada, precisamente lo que ocurre es esto, es un diestrés inmunológico y al final el sistema inmunológico se ve superado y se agota y el paciente cae en lo que significa tener cáncer, ¿de acuerdo? Otros conceptos que tendríamos que tener en claro con respecto a eso es la homeostasis, que es ese equilibrio, ¿de acuerdo?, que estamos buscando como respuesta. Esa es la adaptación, ¿de acuerdo? Ante el estrés, mi estrés me lo está provocando que la próxima semana tengo examen. Entonces empiezo a estudiar más. Esa sería mi respuesta homeostásica, ¿de acuerdo? Busco un equilibrio que me permita contrarrestar lo que está ocurriendo. No está ocurriendo con los pacientes con diestrés. Y la respuesta sería el colapso, ¿de acuerdo?, de la salud mental de este individuo ante la incapacidad de poder manejar lo que estamos viviendo debido a una crisis. Y finalmente el concepto de burnout, que no es más que la respuesta maladaptativa que ocurre en los empleados, en las personas que están sometidos constantemente al estrés. Ocurre mucho en los médicos, ¿de acuerdo? Y eso les sea una explicación, no una justificación. Pero una de las cosas que la gente se queja constantemente de los hospitales públicos es del maltrato que hacemos el personal de salud cuando estamos ahí. Y el problema es que lo que la gente no sabe, y como les digo, la explicación, no la justificación, porque nada justifica esa conducta, es que este personal está en burnout, ¿de acuerdo? Está quemado. Este residente, este médico interno, tiene 24 horas de no dormir. Ya su capacidad de homeostasis se perdió y no tiene capacidad de responder empáticamente ante ninguna situación. Yo le comentaba alguna vez a algunos de mis pacientes cuando yo era residente de psiquiatría, en mi último año a mí me tocaba irme al hospital escuela como médico de enlace, como psiquiatra de enlace, es decir, el enlace entre el hospital Mayo Mendoza y el hospital escuela. Y a mí me gustaba irme, a los que recuerdan cómo era antes la emergencia de medicina interna, me gustaba irme al final del pasillo, porque ahí tenía la oportunidad de ver quién entraba y quién salía y por identificar, obviamente, aquellos pacientes que me correspondían. Ya como a las 11 de la noche me levantaba, iba y le preguntaba a toda la gente que estaba sentada cuál era la razón por la cual estaban ahí. Obviamente, como residente de psiquiatría, no tenía yo la misma carga de trabajo que tenía, por ejemplo, un residente de medicina interna, que por un paciente que yo miraba, ellos miraban 10 o 15, eso estaríamos de acuerdo. Porque la mayoría de la gente que tenía problemas de psiquiatría, pues se iban al Mario Mendoza, no iban al hospital. Y mi trabajo era precisamente identificar los que se equivocaban y enviarlos para allá. Y entonces en ese preguntar y preguntar de por qué estaban ahí, nunca se me va a olvidar cuando una persona me dijo, doctor, ¿verdad que usted es médico cubano? Y en ese momento sentí como un balde de agua fría y me pregunté yo, bueno, y es que hay que ser médico cubano para manejar empatía. Y no es cierto, pues, pero al final es esto, es este burnout, es una respuesta de diestrés lo que está ocurriendo con los compañeros que están allá, con los colegas, que como les digo, no justifica, pero sí explica lo que estamos viviendo. Y que lo podemos utilizar para que entendamos cómo la adaptación al diestrés es totalmente inadecuada, ¿de acuerdo? Los factores que están implicados en esta inadecuación de adaptación
los vamos a poder entender desde el punto de vista psicológicos, que es más o menos lo que he estado tratando de explicarles, fisiológicos, y entre los fisiológicos tendríamos, por ejemplo, la alteración del sueño y otras alteraciones que obviamente nos tomaría no un día, varios días por entender, problemas de la alimentación, la irritabilidad, la agresividad y todo eso, ¿de acuerdo? Y también factores estructurales como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué contamos nosotros como estructura de salud? Y volvemos a lo mismo, lo que está ocurriendo no solo en este país. Me llamaba la atención en esto que me puse a estudiar un poquito para esta presentación, un artículo que hacían en la Universidad de Navarra con respecto a la Facultad de Medicina en España, y ellos señalaban el colapso del sistema de salud mental a nivel público, que no tenían capacidad de respuesta. Y entonces en un momento me cayó a mí también como el 20, como decimos, y el hecho que el sistema de salud mental en este país, que el sistema de salud mental en este país solo son 2 hospitales, ¿de acuerdo? Que en los centros de salud hay psicólogos, sí, pero eso es, desde hace años vienen haciendo cosas heroicas, ¿de acuerdo? Pero en los hospitales psiquiátricos contábamos con un poquito más de recursos y ya ni siquiera eso tenemos. Si usted va y pide una consulta externa en cualquiera de los 2 hospitales psiquiátricos y no hay, porque no tenemos capacidad, porque el poco recurso que había para eso se está utilizando para otro, porque aunque no salgan los periódicos, no salgan las noticias, en los 2 hospitales psiquiátricos hay COVID, ¿de acuerdo? Tenemos pacientes con COVID y tenemos un montón de enfermeros con COVID, tenemos ya médicos que han muerto con COVID. No estamos ajenos a lo que está ocurriendo en los otros hospitales, solo que no hacemos bulla, pues, o no nos dejan hacer bulla, que creo que es la respuesta. El hecho es que esta adaptación o mala adaptación que estamos viviendo tiene que pasar por estas 3 áreas, fisiológicas, psicológicas y estructurales. La carencia o la ausencia o la mala respuesta de una de estas áreas va a implicar que las otras se van a ver afectadas. De ahí lo complicado que puede ser pretender manejar un programa de salud mental tal y como lo veníamos haciendo antes o intentando haciendo antes, pensar que esa va a ser la respuesta actual o la respuesta futura, eso es imposible y es fantasioso, ¿de acuerdo? Todo tiene que cambiar. Las respuestas que vamos a entender a nivel individual en la atención que se está creando, el estrés que está o el diestrés que está creando en cada una de estas personas, nos va a generar, entre otras cosas, alteraciones en el sueño, en todo el espectro del sueño, la ansiedad y la depresión, que eso ya lo vieron ustedes ayer, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos de la ingesta de sustancias, ¿de acuerdo? Y otra vez los pensamientos automáticos de que el estrés que estoy viviendo ahorita, pues me tomo una cerveza, ¿de acuerdo? O el estrés que estoy viviendo ahorita y me fumo un cigarro de marihuana, o el estrés que estoy viviendo ahorita y el polvo blanco, la cocaína funciona. Todo eso va a confabular en contra de la salud mental de cada uno de nosotros. Pues, ¿cómo vamos a entender la salud mental actualmente? Nos encontramos ante 4 escenarios posibles ante un mismo individuo. El primero son aquellos individuos que van a presentar síntomas psiquiátricos o síntomas de trastornos de la salud mental nuevos, ¿de acuerdo? Que no estaban presentes anteriormente de la pandemia en su vida, ¿de acuerdo? Es decir, situaciones de emergencias, situaciones que son de incidencias, que están emergiendo y surgiendo en este individuo y que por lo tanto van a generar de inicio un desconocimiento, posteriormente una confusión entre lo que es normal o anormal y una mala respuesta si no sabe buscar la ayuda que ocupa, ¿de acuerdo? La otra realidad que la vivimos claramente los que trabajamos en salud mental, en los hospitales y en los centros de salud o los que se dedican a la privada en esto, se aplican a aquellas personas que ya tenían un trastorno mental preexistente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una alta demanda de estos pacientes porque están cayendo en crisis, ¿de acuerdo? Un aumento en la frecuencia y la intensidad de la sintomatología en los pacientes, porque obviamente si el paciente tenía ya un síntoma, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, ante esta situación se van a intensificar y los cuadros se están complicando bastante, ¿de acuerdo? El otro problema de salud mental es el que está generando precisamente las medidas sanitarias, el aislamiento, ¿de acuerdo? El aislamiento de este individuo dentro de su hogar que no le permite tener acceso o una respuesta adecuada a los servicios de salud. No solo es estar encerrado, es que tampoco tenemos acceso a un servicio de salud cuando estamos encerrados.
o alguno de ustedes ha escuchado una campaña de salud mental por parte del gobierno para explicarle a los individuos que estamos encerrados que es normal que nos sintamos mal. Es normal que de repente estemos dando respuestas orientadas a la irritación, ¿de acuerdo? En algunos casos agresividad inclusive. Y ustedes miran, doctor, normal. Es normal. Que no es correcto es otra cosa. Que no vamos a medir lo que está ocurriendo en salud mental ahorita con los parámetros que medíamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos, y ojo, que el tema no es violencia intrafamiliar ni nada de eso, que más adelante van a tener un excelente ponente sobre ese tema, pero desde el punto de vista de salud mental, recuerden que los trastornos tienen un componente hereditario y que todo lo que necesito es un estresor para que esto se manifieste. Y si este individuo X nunca lo haya manifestado y ahorita con el estresor de lo que implica el aislamiento, empieza a mostrarse con conductas de irritabilidad, agresividad, que ojo, analícense si no les ha pasado, ¿de acuerdo? A veces una palabra inadecuada, una palabra disonante, el tono en que yo hablo puede ser precisamente que me ponga en este contexto que les estoy hablando, ¿de acuerdo? Que una de las cosas que va a suceder, nos guste o no nos guste, a medida se vayan abriendo los juzgados de familia, va a haber una avalancha de denuncias de violencia y una avalancha de divorcio, ¿de acuerdo? Precisamente porque no se ha manejado esta realidad. Y la otra es el otro contexto de salud mental que tenemos que tener claro que puede estar sucediendo son las reacciones normales antes a la experiencia normal del estrés. Que aquí desgraciadamente no va a estar una gran cantidad de la población, por el contrario. Si vamos a extrapolarlos, los datos que les mencionaba que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, más en Europa, que lo han estudiado un poquito mejor, solo el 38% de la población podrían estar en esta parte, ¿de acuerdo? Que están dando reacciones normales, que están dando respuestas adaptativas ante la anormalidad de la experiencia que estamos viviendo. Que ojo, que no tienen que ser respuestas de salud mental típicas, ¿de acuerdo? Como las que pudiéramos creer, que la salud mental es mucho más que eso. De ahí entonces, que ante el estrés, vamos a empezar a identificar muchas manifestaciones, ¿de acuerdo? Las primeras y las que nos interesan a nosotros son las manifestaciones psicosociales. Nos interesan directamente, que las otras también son importantes y ojo que también son de interés nuestro. La primera, como ya la mencionamos, la violencia intrafamiliar, que como ya les dije, no vamos a ahondar en eso porque no es el objetivo. La agresividad, que la agresividad puede ser pasiva, ojo, que muchos somos agresivos pasivos, no necesariamente tenemos que ser activos para ser agresivos. Y la discriminación que ya se ha dado en el país, ¿de acuerdo? Donde trabajadores de la salud han sido agredidos por el simple hecho de trabajar ahí y los han sacado, ¿de acuerdo? Si bien lo del racismo en este país tal vez no se dé tanto, ¿de acuerdo? Pero no lo dudo que sí se esté dando, aunque sea de una manera, en una mínima expresión, ocurre, ¿de acuerdo? Pero yo les daría ahí que, para que vean más claro el ejemplo, métanse a internet y busquen estos reportajes que ocurren en Estados Unidos. La cantidad de denuncias por racismo, por delitos de violencia racial, se ha duplicado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es increíble la gran cantidad y de repente, y metiéndome en algo que no me debería meter, de repente esto que pareciera que no fuera favorable al que está hoy de presidente en ese país, al final lo va a favorecer porque él tiene conductas de este punto y la violencia que está generando el diestrés a nivel mundial lo va a favorecer con el voto y es probable que gane, ¿de acuerdo? Las otras son las manifestaciones físicas. ¿Por qué? Porque es más fácil aceptar que me duele la cabeza a decir que tengo problemas de ansiedad. Porque yo puedo decir, me duele la cabeza. Imagínense decir, me duele la ansiedad, me duele la tristeza. No se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que estamos viendo es una demanda mayor en pacientes que refieren síntomas gástricos. La colitis está a flor de diagnóstico ahorita, las cefaleas como tal, ¿de acuerdo? Todo esto se va a conjuntar en un individuo y lo va a confundir, ¿de acuerdo? Y va a tratar de generar, porque ahora que las enfermedades mentales no son más que la mente contra la mente, y va a ir generando conductas. Y esas conductas, como las menciono, son respuestas
respuestas que se pueden medir en diferentes patrones. Lo primero, y como les mencioné en algún momento, es el miedo, la conducta del miedo, ¿de acuerdo? La cultura del miedo que se menciona para poder controlarnos, ¿de acuerdo? Y también se va a expresar en el miedo al contagio, que va a llevar conductas de reclusión, aislamiento, y serán algunos de ustedes o conocerán personas que antes de repente se lavaban las manos 1 o 2 veces al día y ahora se lo están lavando a cada rato, y es aquella exageración dentro de la normalidad de la conducta que se debería de esperar, y va a generar entonces conductas obsesivas, que de eso ya he tenido bastante yo. Pacientes, increíblemente, les puedo decir que en lo que va de esta semana ya he visto 5 pacientes nuevos con conductas obsesivas de limpieza, producto precisamente de esto que estamos viendo. La otra respuesta es la ansiedad masiva, que es colectiva, las respuestas colectivas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Que va a ser parte de la frustración, que se va a manifestar desde un punto de vista individual y también colectivo, y que se va a transformar en trastornos afectivos, depresiones, ansiedades, fobias, obsesiones. Todo eso se va a manifestar de esta manera. Y la otra forma de respuesta de la población, que esta es tanto o más peligrosa que las anteriores, es el uso del humor y la cultura pop banal. Entonces podrán ver ustedes la gran cantidad de memes que se han estado haciendo ahorita en esto de las redes de comunicación con respecto a lo que es el COVID, ¿de acuerdo? Como mecanismo de defensa para poder liberarnos del estrés o el diestrés que estoy sintiendo, producto de lo que significa esto. Pues el humor pareciera un buen mecanismo de respuesta, pero ojo, que también es la puerta para abandonar las medidas de cuidado, ¿de acuerdo? Las medidas de vigilancia que tenemos que tener nosotros, y llevar a esto que también ustedes lo pueden ver en internet, que hay gente que todavía, y no solo en este país, a nivel mundial, hay gente que todavía cree que no existe el COVID, que todo es parte de una campaña mundial para manejar el mundo, y todo ese cuento, esas teorías conspiratorias que ustedes podrán encontrar ahí, y que si ustedes lo ven, lo sorprendente es que no solo involucra a personas de bajo nivel intelectual y de bajo nivel cultural, sino gente con estudios universitarios y que vienen de países desarrollados y que insisten en esta situación, ¿de acuerdo? Y finalmente la otra respuesta sería el estigma, que va en relación a lo que les mencionaba, ¿de acuerdo? La violencia que hemos visto típicamente hacia el personal de salud, ¿de acuerdo? O el estigma desde el punto de vista de una conducta positiva a que al personal de salud se le llame héroe. Y yo le preguntaría a cualquiera que trabaje en salud pública si él en realidad está interesado en ser un héroe, ¿va? Porque los héroes mueren. ¿Quién quiere ser héroe? Ese es el estigma, ¿de acuerdo?, que se utiliza. Y entonces no importa que no hayan medidas de bioseguridad, porque usted es un héroe. Usted tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? No importa de que el dinero se lo roben, usted es un héroe. Usted tiene que estar ahí. Y el estigma genera violencia, porque que me digan a mí que voy a ser héroe mientras otro está viviendo una vida de sueño con el dinero que tenía que usarse para comprarme medidas de seguridad, de bioseguridad, pues es violencia. ¿De acuerdo? ¿Qué queda? Como respuesta a la población, como respuesta a la población ante una crisis, aceptar el cambio, ¿de acuerdo? Y el cambio generaría cohesión social. Eso como una respuesta adecuada. O no aceptar el cambio y generar caos social, que es lo que vemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los mercados de Comayagüela, ¿de acuerdo? Y vemos a aquella gran cantidad de personas que están ahí y que tienen un argumento válido desde el punto de vista de ellos. Es muy válido: si yo no trabajo, no como. Pero eso es un caos social, porque como sociedad tuvimos que haber hecho algo para evitarlo, parte de lo que está ocurriendo. Y ustedes me dirán, doctor, pero el tema del sueño, ya vamos, tranquilos, ¿de acuerdo? Todo esto que vimos ahorita se traduce en alteraciones psíquicas, ¿de acuerdo? Y las alteraciones psíquicas van a ir a afectar el sueño, ¿de acuerdo?
Y eso se reviste de mucha importancia cuando entendemos que el sueño tiene una doble función y que esa doble función se transforma en un círculo vicioso. ¿Y por qué el preámbulo que acabo de mencionar? ¿De acuerdo? Cuando una persona está sometida a una tensión, llamémosla estrés o diestrés, la respuesta que va a ocurrir de una manera casi inmediata es una alteración del sueño, por no decirlo problemas o trastornos del sueño, ¿de acuerdo? Si una persona tiene un problema del sueño, entonces va a tener trastornos emocionales. Los trastornos emocionales los vamos a medir desde leves hasta severos, ¿de acuerdo? Un ejemplo para que sepan a lo que me estoy refiriendo y para que vean que no necesariamente tiene que ocurrir en situaciones de crisis como tal, que esto ocurre en situaciones de normalidad. Supongamos que hoy fue la fiesta de Navidad donde ustedes trabajan o la fiesta de Navidad donde ustedes estudian y se acostaron a las 3 de la mañana. Pero a las 6 de la mañana ustedes tenían un compromiso que no podían postergar. Quiere decir que ustedes solo durmieron de 2 horas y media porque tuvieron que levantarse, cambiarse y estar a las 6 a 2 horas. Para los que ya lo vivieron, que en algún momento se desvelaron, recordarán que al día siguiente, cuando se levantaron a esa hora, en primer lugar, se levantaron con la sensación de que no habían dormido lo suficiente y que no habían descansado. Su capacidad de concentración disminuyó. Su humor se vio afectado porque la capacidad cognitiva de poder procesar y reprocesar la información que estoy viviendo, es decir, esos segundos en los cuales yo reflexiono una conducta que voy a tomar como respuesta a la conducta de otro, desaparece y me vuelvo impulsivo en mi forma de actuar. Y como soy poco reflexivo, producto precisamente de esa privación del sueño limitada que tuve, se va a transformar en una irritabilidad. Pero en algunos no va a ser irritabilidad, va a ser agresividad. En otros va a ser ansiedad y en otros puede ser depresión o un problema de adaptación, que es precisamente lo que está ocurriendo en lo que nos interesa a nosotros. Y así se vuelve un círculo, porque ese trastorno emocional, llámenlo como lo quieran llamar, va a generar una tensión extra a la tensión que yo estaba viviendo, que al final va a ir a actuar otra vez en contra del ciclo del sueño normal que yo estoy viviendo, que otra vez va a ser un trastorno emocional y va a ir jugando, ¿de acuerdo? Y va a ir generando. Una de las cosas que llama la atención siempre, y aunque está escrito, no está tan claramente escrito, cuando uno está en la emergencia de un hospital psiquiátrico y llega esta persona acompañada de un familiar y el familiar empieza a contar el trastorno porque el otro llegó psicótico, una de las preguntas que uno siempre hace es, ¿cómo está el sueño? ¿Por qué? Porque muchas veces esa manifestación, esa psicosis, esas alucinaciones, esas ideas delirantes, esa conducta agresiva fue precedida precisamente por una alteración del sueño. El paciente empezó a dormir poco o a decir que no tenía necesidad de dormir en el caso de los bipolares. Y después de eso viene la avalancha de síntomas que ustedes quieran. De ahí para que vean la importancia normal de lo que es el sueño, no digamos de lo que estamos viviendo nosotros. Vamos entonces a entrar un poquito más en materia todavía. Vamos a definir qué es el sueño. Y muchos de ustedes miran, doctor, pero es que yo ya sé qué es el sueño. Pero ojo, vamos a definirlo para que nos entendamos. Vamos a definirlo como un estado que es reversible, ¿de acuerdo? Y como es reversible, implica que lo podemos manipular. Y es un estado reversible de reducción de la conciencia y de una respuesta reducida en el entorno. Traduciéndolo, el sueño entonces implica que el individuo se desconecta del medio. Que durante está durmiendo, el individuo no es capaz de responder a los estímulos externos como tal. O, diciéndolo de otra manera, el individuo está protegido de los estímulos externos. De ahí que entonces que el sueño, como tal, es un estado fisiológico que como tal va a estar alternando con la vigilia y se vuelve el ciclo sueño-vigilia como tal, que es lo que lo habrán estudiado en fisiología, los que están estudiando medicina, ¿de acuerdo? El sueño entonces tiene funciones y una de las funciones principales es la preservación de la vida como tal y el otro, la salud mental. Y ustedes me dirán, doctor, sueño, preservar la vida. Bueno, en alguna ocasión, en el otra área que yo me dedico, que es el área forense,
tuve la oportunidad de trabajar, de estar en un taller contra la tortura. Y una de las cosas que señalaban a ellos eran las torturas modernas, ¿de acuerdo? Entre comillas. Y resulta ser que una de las torturas preferidas en algunos regímenes que se dedican a eso, estoy hablando, bueno, todavía se supone que ocurre en algunos, no voy a hablar de nadie, pero que vaya, se utilizaron aquí en la época de los 80, era la privación del sueño. Todos hemos escuchado, por ejemplo, de huelga de hambre, ¿verdad? Y que el individuo estuvo una semana sin comer, ¿de acuerdo? Y es posible, fisiológicamente es posible, que tiene un precio alto, pero es posible. Pero ninguno de nosotros hemos escuchado de un individuo que tuvo una huelga de sueño, que después de 72 horas de no dormir, la vida es incompatible, ¿de acuerdo? Y, recuerdo, y eso lo podrán ustedes también encontrar en internet, hace muchos años se publicó la noticia de un individuo que jugando videojuegos estuvo 3 días y murió. De ahí la importancia del sueño, ¿de acuerdo? Que podemos estar sin comer una semana, pero no podemos estar 72 horas sin dormir. No se puede. ¿A qué nos referimos? Al ciclo circadiano, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos un reloj interno que está dentro de nuestro cerebro y que va a estar respondiendo a los estímulos. Este reloj interno nos dicta no solo que tenemos que dormir, sino que cuando dormimos se van a producir una gran cantidad de procesos fisiológicos que no ocurren o que ocurren en menor intensidad cuando estamos despiertos, ¿de acuerdo? De ahí entonces que durante el sueño se produce reparación. Ya se ha comprobado y está más que comprobado que durante el sueño el sistema inmunológico tiene una mayor actividad, que durante el sueño el sistema inmunológico es capaz de identificar aquellas células anormales y deshacerse de ellas. De ahí entonces que el paciente, por ejemplo, que está con enfermedades crónicas, debe de dormir, ¿de acuerdo? Para poder manejar. Aquel cuento que nos decían las abuelitas cuando estábamos enfermos, de que teníamos que irnos a acostar porque estábamos enfermos y que teníamos que estar en la cama, no era cuento, era sabiduría popular, pero tenía una función, ¿de acuerdo? La persona cuando está enferma tiene que dormir bien o tratar de descansar lo más posible. Que ojo, que no es lo mismo el sueño diario durante el día que durante la noche, porque no ocurren las mismas procesos fisiológicos, pero de algo sirve, ¿de acuerdo? El ciclo circadiano o el ritmo circadiano, como lo quieran llamar, va a fluctuar más o menos entre las 24 horas, ¿de acuerdo? Y como les dije, va a estar condicionado por el ciclo luz y oscuridad. De ahí entonces que la melatonina que se tiene que formar y que solo se forma en ausencia de luz es muy importante para el ciclo del sueño, para que ocurra un ciclo del sueño adecuado, que ya sabemos nosotros que eso va a tener una incidencia directa en los niveles de cortisol y que el cortisol está claramente asociado con los cuadros de ansiedad y de depresión. De ahí entonces que el sueño es muy importante para la salud mental, ¿de acuerdo? Este ritmo circadiano pues rige los ritmos diarios de las funciones corporales, va a manejar la temperatura corporal. Ya vamos a ver brevemente más adelante cómo durante la noche la temperatura de nosotros disminuye, poco, pero disminuye, ¿de acuerdo? Maneja nuestra vigilia, nuestra capacidad de responder rápidamente ante los estímulos, maneja nuestro sueño y sobre todo las secreciones hormonales. De ahí entonces el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que también está directamente relacionado con los trastornos afectivos, va a estar precisamente regulado por el ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es sueño, ¿de acuerdo? De ahí la importancia en la salud mental de esto, ¿de acuerdo? No pretendo en este sentido tomarme el tiempo para hablarles de las fases del sueño, ¿de acuerdo? Que esto es bastante largo y complejo, pero para que lo que estamos discutiendo basta y sobra que entendamos que el sueño se divide en 2 grandes fases, ¿de acuerdo? El sueño sin movimientos oculares y el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿de acuerdo? O el REM. Si ustedes tienen un hermanito, un bebé en casa, obsérvenlo cuando está dormido, van a ver cómo mueve los ojos. Esa es la diferencia. Y claro, cuando mueve los ojos está soñando, está en la etapa esa del sueño, que es cuando hay movimientos oculares rápidos.
¿De qué es importante eso? Bueno, veamos las fases del sueño de una manera breve, pero para que entendamos por qué es importante dormir lo que tenemos que dormir, que si dormimos menos, este ciclo no se cumple y entonces ahí viene el problema. La primera etapa es la de somnolencia, ¿de acuerdo? Que eso nos pasa mucho a los que estudiamos medicina o cuando estamos en el internado, ahí estamos ahí cabeceando y de repente cerramos los ojos. Es un sueño extremadamente ligero. Y si alguien nos despierta en ese momento, lo primero que vamos a hacer es negar que estábamos durmiendo, ¿de acuerdo? Porque estamos en esa transición, pero en realidad estábamos iniciando la fase del sueño, ¿de acuerdo? Es esa etapa de somnolencia, no es reparadora y solo representa un pequeño porcentaje de lo que es el ciclo del sueño, solo es el 5%. En algunas personas van a haber pequeños espasmos musculares, los movimientos oculares son lentos. Díganme, ¿alguien levantó la mano? Pues no sé. Bueno, Doctor, continúo. al final igual y habrá 10 minutos para las preguntas. Ok, sí. Pues tal vez las preguntas las dejamos para el final, pues. Está bien. Entonces, la segunda fase, que es el sueño ligero, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que, como les mencionaba, en el sueño hay cambios fisiológicos notables, ¿de acuerdo? El patrón de la respiración y de la frecuencia cardíaca va a disminuir. Vamos a disminuir y entonces es ahí cuando el aparato circulatorio descansa, ¿de acuerdo? Disminuye. La presión arterial va a disminuir. Y ojo que eso es otra de las situaciones que no lo vemos con respecto al sueño. Que las personas que tienden a privarse o a tener una mala calidad de sueño, ¿de acuerdo? Son personas que se están predisponiendo a ser hipertensas, que no todos les va a ocurrir, estoy de acuerdo, porque solo es un factor que va a ir a sumar, pero es un factor muy importante, que de repente vemos nosotros personas de 40 años que ya son hipertensas. Y cuando vemos el patrón del sueño, ahí nos damos cuenta que esta vino como a poner la última gota que derramó el vaso, ¿de acuerdo? En esta fase 2, que es la fase que dura más, es el 50%, ¿de acuerdo? Hay una disminución de la temperatura corporal, los movimientos oculares son lentos o no hay, ¿de acuerdo? Esta, que es como les digo, es la mayor parte, no se interpreta como algo reparador como tal. De ahí entonces que usted me diga que logró dormir 4 horas. El problema es que esas 4 horas se fueron en la etapa 1 y 2. Tal vez llegó un poquito a la 3, pero no va a poder sentir que usted descansó. Luego está la etapa de sueño profundo. Aquí es cuando comienza ya la etapa reparadora, ¿de acuerdo? El bloqueo sensorial se intensifica. Aquí la capacidad que tiene usted de despertar fácilmente disminuye bastante. En la 2, usted, como era ligero, el menor estímulo lo despertaba. En esta no, ¿de acuerdo? Ya ha disminuido su contacto con la realidad, con el mundo externo, ¿de acuerdo? Se empiezan a generar ondas delta a nivel cerebral. Estas ondas delta, que no voy a entrar mucho en esto, como les digo, ya sería otro tema que podríamos estar hablando con gusto cuando quieran. Tienen una función directa en la reparación de los procesos cognitivos del individuo. Es aquí donde empezamos a afianzar lo que aprendimos en ese día, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, si usted va a un aula de clases, el 60% de lo que usted aprende en esa clase lo aprendió porque prestó atención, ¿de acuerdo? El otro 40% es porque usted fue a estudiar después. Pero ese 60% de nada va a servir si usted no tuvo una calidad de sueño, porque el 40% de ese 60% lo va a perder porque no lo pudo afianzar en esta etapa del sueño profundo. Y luego viene enseguida, que esta solo es de un 5%, de una etapa que aún es un poquito más importante, que es el sueño muy profundo, que este es el 15%. Este 15% con el otro 5% solo significan un 20%, ¿de acuerdo? Como tales, son las etapas más importantes del sueño, porque es aquí donde usted se va a reparar, donde usted va a producir lo que usted necesita para poder afrontar el día siguiente, ¿de acuerdo? De una manera simple, si usted quiere, pero al final eso significa. ¿Qué sucede? Que si me despierto entre el 3 y el 4, yo voy a sentir inmediatamente que estaba dormido profundo, pero que todavía me faltaba dormir. Lo que le va a poner la tapa al pomo es la etapa quinta, que es la etapa con movimientos oculares. Es aquí donde soñamos, ¿de acuerdo? Este ciclo, contrario a lo que ustedes puedan creer, no solo es un ciclo, se repite durante la noche. De ahí entonces que me desperté en la madrugada,
tengo la oportunidad de volver a con otro ciclo, y por eso hay gente que se despierta en la madrugada y aún así al día siguiente cuando despierta, o más tarde cuando despierta, se siente descansado porque logró hacer otro nuevo ciclo como tal. Como les dije, no me voy a atender mucho en esto, hay mucho más que decir con respecto a eso, pero me interesaba que entendieran lo importante que es, no solo que usted duerma, sino que duerma el tiempo necesario para que usted necesita, que las necesidades también varían, no todos la tenemos, ¿de acuerdo? Porque estas necesidades cambian con la edad. Y como ustedes se podrán imaginar, y ya habrán intuido, los que más necesitan dormir son los infantes, ¿de acuerdo? Por eso es que el bebé pasa la mayor tiempo del día durmiendo. Y entre que duerme y come y vuelve a dormir, ¿verdad? Y a veces hace otras cosas. Es por eso que lo tiene. Y esa necesidad va disminuyendo con la edad. Ya cuando la persona ya está en esto de lo que conocemos como tercera edad, ya no necesita tanto tiempo para dormir. En parte, porque ya el conteo de células, de neuronas, ya no es el mismo, ¿no? Ya se murieron algunos en el camino. Y porque ya el proceso de crecimiento, obviamente, acidita, se acabó. Y entonces, por eso es que vemos nosotros a la abuelita, a la vecina, a la suegra, que se levanta tempranito, o al suegro, o al abuelo, se levantan temprano y se acuestan relativamente un poquito tarde o un poquito temprano, pero a las 4 o 5 de la mañana están arriba, ¿verdad? Y entonces vamos donde el adolescente, y el adolescente son la 1 de la tarde y todavía sigue durmiendo, ¿verdad? Y que Aragán, este hipote que no quiere hacer nada, y vamos a tratarlo de que haga algo, y lo confrontamos, que solo durmiendo pasás, que sos un Aragán, que no haces nada, que ponete a estudiar. Es una necesidad que tiene el individuo, ¿de acuerdo? Algunos abusan, estoy de acuerdo, pero lo cierto es que si un niño necesita, un bebé necesita 12, 14, 15 horas al día, un adulto necesita 4, 5 horas. Y la pregunta para ellos sería si cuando despiertan se sienten que descansaron, ¿de acuerdo? Esa sería la manera de medir si hubo calidad o no calidad de sueño en esta persona. Dejando eso atrás, vamos a entender un poquito las funciones del sueño, ¿de acuerdo? La primera, como les mencionaba, es la restauración, es la recuperación psicológica más que física, pero obviamente que la física ocurre, ¿de acuerdo? Pero es de mayor importancia la psicológica como tal, que yo puedo andar cansado todo el día, pero si tengo una recuperación psicológica, la paso. Pero yo puedo estar físicamente bien, pero si psicológicamente no estoy bien, créanme que esta situación no funciona. Eso va a llevar a conservación de energía, a la consolidación de la energía individual. Y estoy hablando no de una energía física, sino una energía psíquica. Es la energía que nosotros invertimos en el día a día, en el manejo de las relaciones interpersonales, en el manejo del nuevo aprender o de la conducta, ¿de acuerdo? La consolidación de la memoria, como ya les mencionaba. Ahí el tener una mala calidad va a hacer que perdamos el 40% de lo que aprendimos. La manera en que nosotros vamos a manejar las emociones va a depender directamente por los sueños, y eso fisiológicamente, como se les mencionaba ya con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, está más que demostrado. El crecimiento, no solo cerebral, sino individual, físico, ¿de acuerdo? También depende del sueño. Y claramente el sistema inmunológico, que también ya lo hayamos discutido, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, si sabemos que dormir es importante, ¿qué impide que un individuo duerma? ¿Por qué si fisiológicamente ya lo tenemos introyectado, que tenemos que dormir, que tendría que ser una conducta de autoconservación, por qué las personas a veces no duermen? Lo primero es que muchos de nosotros de una manera consciente nos privamos del dormir. Si vamos ahorita al campo y vamos a una casa de un campesino, vamos a ver que ellos 5, 6, 7 tal vez ya están acostados. En parte porque muchos de ellos no tienen servicio de luz eléctrica, que la modernidad también ha venido a tirar al traste la calidad del sueño. Porque ahora, como podemos tener luz artificial, podemos prolongar nuestras actividades aún cuando la luz solar ya ha disminuido, que es cuando supondría que nuestro cuerpo debería estar empezando a producir melatonina. Pero no, le ponemos luz indirecta, ¿de acuerdo? Y obviamente interrumpimos ese proceso. Luego, la higiene del sueño que nosotros podamos tener. Si nuestra habitación en realidad está preparada para ser un lugar para dormir, ¿cuántos de nosotros tenemos televisor, equipo de sonido,
equipo de gimnasia, y no sé qué más puedan tener ustedes en sus habitaciones, pero debería ser una habitación donde solo debería estar la cama para que podamos dormir, que inconscientemente esto está generando problemas, ¿de acuerdo? Más con estos televisores de ahora que tienen estas pantallas LED, o las nuevas pantallas que hay ahora, que emiten esta luz azul que directamente bloquean la producción de melatonina, ¿de acuerdo? La presencia de responsabilidades como tener un bebé que obviamente se va a despertar en la madrugada. Eso, aunque no creamos y aunque se escuche cruel, va a interrumpir que nosotros podamos dormir adecuadamente. Y eso lo ha pasado todo padre, toda madre, más que el padre, cuando ha tenido un bebé, ¿de acuerdo? Otro tipo de patología, ¿de acuerdo? Como el dolor, el paciente que tiene artritis, por darle un ejemplo, obviamente no va a dormir bien porque va a estar con dolores frecuentes, un dolor de muela va a provocar eso. Las preocupaciones y las ansiedades del día a día, que no hemos aprendido y que no es tan fácil, pero que se puede hacer aprender, de no ir a la cama con las preocupaciones, porque la preocupación se va a acostar al lado suyo y al día siguiente ahí va a despertar, y va a despertar antes que usted y lo va a despertar. Los conflictos familiares, que es lo que estamos viviendo ahorita con esto del confinamiento que hemos estado viviendo, que si el conflicto es con mi esposa, pues hombre, al lado de quien duermo yo, al lado del problema, entre comillas, ¿de acuerdo? Que hay que resolver los conflictos en el momento. El uso excesivo de cafeína, de alcohol y de algunos medicamentos también nos van a venir a crear problemas en el sueño, que hay personas que se vuelven adictas a la cafeína, que es rico una taza de café, pero tenemos que entender que después de cierta hora no lo podemos tomar. El alcohol, que sí, que tiene un efecto ansiolítico inicial, pero un efecto ansiolítico muy pobre y que el precio que se paga es demasiado grande como para pensar que una cerveza me va a resolver mi problema del sueño. No funciona, peor de ansiedad. Aquellos que trabajamos en áreas donde tenemos que turnar, ¿de acuerdo? Y que nos toca trabajar en la madrugada, en la noche, y que al día siguiente, por la misma necesidad que se tiene que trabajar, no recuperamos el sueño y que, ojo, el sueño del día no se compara, ¿de acuerdo? Aunque usted me diga que su habitación no tiene ventanas y solo tiene una puerta, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Una hora sueño día no tiene nada que ver con una hora de sueño noche. Se ocupan 3 de la primera para hacer una de la otra, ¿de acuerdo? Aquellas personas que viajan constantemente y que producto de sus viajes se encuentran con el problema de los horarios, ¿de acuerdo? Y finalmente, una cosa que está impidiendo que dormamos bien es la pandemia, la crisis que estamos viviendo nosotros actualmente, con toda la ansiedad y todo lo que vimos al principio, que está generando este estrés en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tratar de identificar los trastornos del sueño, que son mucho más de los que están ahí, pero aquí están los más frecuentes, ¿de acuerdo? Y los que nos interesan a nosotros son los 2 primeros, el insomnio y la hipersomnia, ¿de acuerdo? La apnea del sueño, la narcolepsia, las parasomnias y los trastornos del ritmo circadiano. Estos 2 primeros son los que más frecuentes vamos a ver nosotros como el trastorno del sueño en pacientes que tienen COVID. El insomnio, que como ya se imaginarán ustedes, es el no dormir. No se diagnostica simplemente porque hoy no logré dormir, ¿de acuerdo? Que a todos nos puede pasar, que hayamos tenido una mala noche, no estamos exentos. Pero cuando este patrón de no tener una buena noche, no poder conciliar el sueño o no poder experimentar el sueño como una situación placentera, que nos va a ir a limitar en nuestras actividades diarias y va a generar trastornos en nuestra conducta, entonces ahí sí se puede hablar de insomnio, ¿de acuerdo? El hecho es que los trastornos del sueño solo son como la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Y muchas veces de otro trastorno mental que está ahí surgiendo y que se está manifestando precisamente a través de un trastorno del sueño. O en otras ocasiones, bastará que se manifieste solo como un trastorno del sueño. Eso, la evolución es lo que lo va a decir. Pero en el caso especial, en el contexto especial que estamos hablando del COVID, tenemos que tener mucho cuidado en saber entender los mensajes entre líneas que nos está dando el insomnio. Que no pretendo decir que con el insomnio podemos hacer un diagnóstico, pero sí pretendo decir que con el insomnio podemos hacer una idea de qué está pasando, ¿de acuerdo?
vamos a ver entonces que hay varios tipos de insomnio. El insomnio de inicio o de conciliación, que es esa persona que se va a acostar y pasa media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas y allá, a las 4 horas logra dormir, ¿de acuerdo? Ese es el insomnio de conciliación. Este insomnio como tal es muy frecuente en las personas que están pasando por trastornos de ansiedad y podría ser entonces la manifestación inicial de una ansiedad que está incipiente en este individuo o que ya está instaurada, pero que la misma negación del individuo no permite hacerle ver que en realidad tiene un problema, porque somos buenísimos para negar los trastornos mentales, ¿de acuerdo? Yo, ¿cómo voy a tener depresión? Eso es para locos. Yo, ¿cómo voy a tener ansiedad? Eso es para débiles. Y somos más ansiosos y más depresivos de lo que nosotros creemos, ¿de acuerdo? En condiciones normales, para que se hagan una idea, en un estudio que se hizo, de los pocos que se han hecho aquí en el país, ya hace más de 10 años se hizo ese estudio, el 60% de la población hondureña tenía un trastorno afectivo. ¿Cómo estaremos ahorita? Si los estudios que se han hecho en Europa indican que tendría que aumentarse 1/3 más de lo que estamos hablando, o sea, un 20% más, a sumarse a la realidad del COVID. Es decir, que si vamos a creer en esa regla que han diseñado en Europa, en este país ahorita el 80% de la población que estamos viviendo tenemos un problema afectivo como tal. El otro es el insomnio de mantenimiento. Esta es la persona que se duerme relativamente rápido, pero se va a estar despertando y se va a volver a dormir, se va a volver a despertar y se va a volver a dormir. Igual, cuando se termine de despertar en la mañana, no se va a sentir que descansó, ¿de acuerdo? No es tan frecuente en los trastornos mentales, no es que no pueda ocurrir, porque sí puede ocurrir, pero es más indicador de un problema físico, ¿de acuerdo? De repente lo que tiene es un problema renal y entonces cada vez que se levanta es porque como ya tiene problemas en la vejiga o tiene problemas renales, como les mencionaba, tiene incontinencia urinaria, por ejemplo. Entonces va al baño a cada rato productos de incontinencia, ¿de acuerdo? Podría ser. O ya tiene un problema cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces hace edema y como ya tiene una insuficiencia cardíaca, eso es lo que usted lo está levantando. El otro es el insomnio de final del sueño. Entonces este es el paciente que se duerme, pero se despierta en la madrugada y ya no se volvió a dormir. Muy frecuente este tipo de insomnio en los pacientes depresivos. Entonces, con simplemente saber identificar el patrón del insomnio del paciente, podemos hacernos una idea de lo que puede estar pasando, generar una hipótesis, aunque no lo podemos en ese momento, solo con eso, llevar y comprobar, pero ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos enfrente. El otro trastorno del sueño que nos interesa a nosotros es la hipersomnia. Como la hipersomnia la vamos a entender como el exceso de sueño, ¿de acuerdo? La persona duerme constantemente, tanto de día o de noche, y aunque esté despierto, manifiesta la necesidad de dormir, ¿de acuerdo? Va a ser resultado de que la calidad del sueño, a pesar de que sea extenso durante la noche, no sea un sueño de calidad, ¿de acuerdo? No sea un sueño que le permita, vaya, no pasa la etapa 3, por alguna razón no llega a la 4 y a las 5, apenas llega a la 3. Es muy común, de acuerdo, este tipo de hipersomnia en personas que se han visto confinadas de alguna manera arbitraria, ¿de acuerdo? Personas que, por ejemplo, vaya, las personas que están privadas de libertad. Obviamente ocurre en algunos trastornos en la infancia también como tal, no necesariamente solo en esos. Luego está el sueño intermitente o el sueño irregular. Como ya lo mencioné, este es el paciente que va despertando y va despertando, ¿de acuerdo? Constantemente. Y obedece, como les dije, en algunos momentos a situaciones como problemas físicos, pero también pueden ser algunos problemas de ansiedad como tal. ¿Cuáles son las condiciones que afectan el sueño entonces? Lo típico. La mayoría de nosotros no tenemos un patrón de sueño regular. Ahorita, con esto desde el COVID, vamos a ver cómo muchas personas, precisamente como producto de la confinación, y ante no tener la necesidad de levantarse temprano, ahora se levantan más tarde, ¿de acuerdo? Y es típico escuchar la historia de esta persona que se la pasa en la madrugada viendo televisión y en la noche duerme. Porque es que en la madrugada pasan los programas que me gustan, porque en la madrugada hay menos gente en la casa y puedo ver televisión yo solo tranquilo. Las excusas sobran, ¿de acuerdo? Pero recuerden que el sueño nocturno
no se compara con el sueño diurno, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esa persona va a entrar sin darse cuenta en un ciclo vicioso que lo va a llevar a provocar un trastorno que se va a manifestar en problemas conductuales, como ya lo vimos anteriormente, ¿de acuerdo? El consumo de la cafeína, es cierto, vuelvo y les digo, el café es rico, más el que venden en este país, que se puede conseguir café de buena calidad, pero no todos estamos preparados para manejar la cafeína. Eso es como las personas que consumen alcohol. ¿Quiénes son los únicos que pueden controlar el alcohol? Los que no beben. De ahí todos los demás van a tener problemas con el alcohol. Doctor, yo solo me tomo una cerveza a la semana y no me pasa nada. Démosle tiempo al tiempo y vamos a ver si es cierto. Comer y beber mucho antes de ir a la cama, que es lo otro que está ocurriendo. Como ya no tenemos la necesidad de levantarnos temprano, aún aquellos que trabajan en casa, ya no tienen que salir corriendo, montarse en carro o ir a buscar el transporte público para ir a su trabajo, entonces se pueden dar algunos pequeños lujos. Habrá quien ni siquiera se baña en la mañana, ¿va? Y se baña en la tarde o no se baña, simple y sencillamente. El hecho es que para poder irse a acostar, usted tendría que haber comido o haber ingerido líquidos 2 horas antes como mínimo, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que cena a las 8 y a las 8:30 ya quiere estar durmiendo, o por el contrario. Como no tiene problemas, es la 1 de la mañana y están comiendo, ¿de acuerdo? Y quieren dormir después. No se puede, eso va a crear un problema. El otro es el sedentarismo, ¿de acuerdo? Entonces este individuo, que producto del COVID, vaya, vamos a hablar un poquito positivo, le están depositando su sueldo porque es empleado público, que habemos muchos, bueno, algunos nos toca ir, y está recibiendo su sueldo, entonces no tiene nada que hacer, pues si está en su casa viendo televisión todo el día, y lo único que va a cambiar es del mueble de la sala a la cama. Ese sedentarismo como tal, esa ausencia de actividad física, va a conspirar contra el sueño y contra la calidad del sueño, ¿de acuerdo? Finalmente el estrés, la ansiedad y la depresión, que eso ampliamente ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué podemos recomendar para tener un buen dormir? Lo primero, tener una disciplina, ser disciplinado. Hacer una serie de actividades diarias mínimas que yo necesito hacer. Doctor, que en mi casa no hay mucho que hacer, pues póngase a hacer ejercicio. Algo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Tener una hora fija para ir a la cama y una hora fija para levantarse. Que para su trabajo usted se levanta, o para ir a la universidad usted se levanta todos los días, se te levantaba todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, levántese a las 8 si quiere, pero levántese, no se quede en la cama. Disminuir el consumo de agua durante la noche, que si bien el agua, me van a decir, doctor, el agua es sana, el agua no crea problemas, pero el problema es que si usted llena esa vejiga, lo va a despertar en la madrugada, ¿de acuerdo? Y ojo con los hombres, la próstata no perdona, ¿va? Tener aparatos tecnológicos en la habitación. Es que el aparato no es malo. El problema es que usted lo va a encender, ¿de acuerdo? Y va a emitir ese tipo de luz que va a ir directamente a evitar o a interferir en la producción de melatonina. Y usted se divirtió viendo su película, si quiere, o se divirtió metiéndose al Facebook, o se divirtió viendo su computadora, lo que usted quiera. Trabajó, si quiere, en la computadora, pero no eran horas de trabajar. Trabaje en la mañana, ¿de acuerdo? Y lo otro, duerma. Tiene que dormir, tiene que preguntarse todas las mañanas, ¿dormí lo suficiente? ¿Dormí con calidad? Sentí que este sueño fue reparador. Y si no lo fue, pregúntese por qué no fue reparador. Es que pensé en aquel problema. No, los problemas se dejan afuera, ¿de acuerdo? Usted tiene que hacerse siempre la idea que tiene que dormir. Y algunos de ustedes, mira, doctor, pero ¿y los medicamentos? Ojo, no están contraindicados los medicamentos, ¿de acuerdo? Pero tampoco tienen que ser la tablita salvadora de toda la vida. Que los medicamentos, por buenos que sean, no dejan de ser un factor externo que va a ir a influir en el sueño. Y ojo, que no generan buena calidad de sueño. Que ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Les agradezco mucho su paciencia y su atención por haber estado conmigo. Espero haber llenado sus expectativas y quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a entrar en lo que son 10 minutos de preguntas. Vamos a ver en el chat qué preguntas hay. Vamos a ver. Doctor, ahí está la primera pregunta. Preguntan que por qué roncamos cuando estamos cansados.
Ay, buena pregunta. Bueno, empecemos por qué es el ronquido. El ronquido en realidad es una interferencia en las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Acuérdese que en las etapas del sueño, una de las cosas que ocurre es una relajación, ¿de acuerdo? Y como usted está cansado y se va a relajar, ¿de acuerdo? Sus músculos se van a liberar, no van a estar tensos. Ocurre que como parte de la relajación se va a producir a nivel de las vías respiratorias una interferencia involuntaria que es el que provoca el ronquido. No sé si contesté la pregunta o si quedaron con dudas. Dice que sí, doctor. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede con la salud mental de las personas que trabajan de noche y duermen solo un poco en el día? Okay. Excelente pregunta. Mire, yo les invito, no hoy, ni ahorita tal vez, pero más adelante, cuando esto mejore, que va a mejorar, tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Desen una pasadita por el Seguro Social o por el Hospital Escuela como a la 1 o 2 de la mañana. Ahí tienen una fiesta ustedes y pueden pasar, pasen por ahí. Van a ver un fenómeno bien interesante. Van a ver un montón de médicos, tal vez no muchos, pero sí varios, fumando afuera, ¿de acuerdo? Se están estimulando. La salud mental, dentro de los que trabajamos en este tipo de trabajo, que implica un desvelo, que puede ser un vigilante también, los trastornos de salud mental son mayores entre nosotros, ¿de acuerdo? Que en comparación a la población general. De ahí que vamos a ver que no tenemos en realidad, si nos ponemos a hacer un estudio como debe de ser, no tenemos salud mental. Ahorita casualmente se está haciendo uno con respecto a la respuesta que está dando el personal de salud en el hospital escuela, y lo que se está encontrando es eso, que hay ausencia de salud mental. Lo que priva, y desgraciadamente son mecanismos de defensa primitivos, y entonces vemos que la persona lo niega a sentirse mal. Yo recuerdo muy claramente uno de mis docentes y una de las personas que más me enseñó, una vez se me acercó y me dijo de una manera sorpresiva para él, y me dijo: tengo depresión, man. Y el que le diagnosticó depresión era un amigo de él que no era médico, pero cuando aquel empezó a señalar todos los síntomas que tenía él, cayó en cuenta que lo que él manifestaba era depresión. Entonces, la salud mental dentro de los que trabajamos en ese tipo de horarios es precaria, es compleja. Usted lo puede ver ahorita, métase a internet y vea las conductas que están mostrando muchos médicos que suben videos y todo eso. Y si usted lo analiza y lo observa, ahí hay ausencia de salud mental, ¿de acuerdo? Yo que tengo la oportunidad de trabajar con algunos de ellos, de los que están ahí más directamente, me doy cuenta que su salud mental no es muy buena. Me ha tocado intervenir a enfermeras, a enfermeros, llorando inclusive, porque ya no soportaron ver gente morir, ¿de acuerdo? Que ellos los vieron caminando y que de repente los vieron muertos. Es precaria la salud mental en estos tiempos, en el personal de salud, en las personas que se desvelan, supongamos un vigilante, claramente que es precaria. Usted habla con ellos y se va a dar cuenta que el concepto real de salud mental, la mayoría no los cumplen. Y en ese sentido, pues, como les mencionaba, si generalmente se hablaba de un 60% de la población normal, entre comillas, que no se dedica a esto, ¿en cuánto andaremos los trabajadores de salud? Es muy complicado. La privación del sueño es algo que no le hemos dado la importancia adecuada y que genera conductas de ese tipo incorrectas en muchos de nosotros. Muy bien, doctor. Carla Savillón hace una pregunta interesante. Ella pregunta, dice: doctor, a la hora de dormir, si la persona habla y se sienta estando dormida, ¿podría ser parte de un transitorio de sueño? De un trastorno del sueño. Sí, me imagino que a eso se refería. Sí, esas personas que hablan, lo que está, es cuando les decía que cuando hablábamos del ciclo del sueño, no era solo lo que yo les mencioné, es más complejo todavía. Y sí, esa persona que habla tiene un trastorno del sueño y habría que ponerse en tratamiento.
pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? No solo puede ser algo de salud mental, a veces puede ser problemas neurológicos. Habría que estudiarlo, pero sí es un trastorno del sueño como tal. Como que podría ser algo pequeño y que no tenga mayor importancia, pero habría que estudiarlo. Joyce Pineda pregunta, ¿qué tratamientos hay para el parálisis del sueño? Bueno, no era parte del tema, pero bueno. Lo primero es tratar de averiguar qué es lo que le está generando la parálisis del sueño como tal. No quise ahondar en esos temas porque como era trastorno del sueño en el COVID, no. Pero bueno. Mire, tratamientos hay. Van desde el farmacológico, que va a incluir algunos medicamentos anticomiciales, ¿de acuerdo? Aunque no sea una epilepsia lo que esté presentando el paciente, pero sí se utilizan. Se pueden utilizar en algunos casos antidepresivos que dan buenos resultados y acompañados de benzodiazepinas. Claro, primero hay que hacer una serie de estudios, una tomografía, un electroencefalograma y ver qué es lo que está en realidad ocurriendo en el paciente para poder diseñar un esquema de tratamiento como tal. Muy bien. Ahora Belinda pregunta que ¿por qué ocurren las pesadillas? ¿Es parte de algún sueño no reparador? No, acuérdense que la pesadilla ocurre en la quinta etapa del sueño, ¿de acuerdo? Y ahí entonces nos metemos en camisa de 11 varas, porque si vamos a creer lo que decía Freud, que no deja de tener razón en muchas cosas de las que dijo, son frustraciones que se están transformadas, ¿de acuerdo? Y entonces hay un simbolismo detrás de eso. Si vamos a ser un poquito más biologista, fue el nacatamal que se comió usted que le hizo daño. Entonces va a depender de cómo usted lo quiera entender. Lo que mi experiencia me dice a mí es que generalmente obedece a ansiedades, ¿de acuerdo? Y que lo que está ocurriendo es que el aparato psíquico del individuo ha estado de alguna manera bloqueando los verdaderos sentidos o las verdaderas respuestas de esa ansiedad, la manifiesta a través del sueño. Hacen otra pregunta relacionada con el parálisis del sueño y pregunta que qué lo causan y qué sabe usted acerca de ello. Mire, decirle que yo sé la causa, si yo la supiera, trabajaría en Harvard, no aquí. O sería premio Nobel de medicina. Hay un montón de causas que lo puede provocar, ¿de acuerdo? No solo hay una. Puede ser un problema neurológico en sí, puede ser un problema orgánico como tal, ¿de acuerdo? Hay muchas causas que lo puede estar provocando. De eso, como le digo, tendríamos que sentarnos y hablar bastante de los parálisis del sueño. No crea que es tan fácil. Que le sirve y le diga, se está sospechando que hay un problema genético, funcional, lo que está provocando eso. Más que eso, pues tendríamos que hablar de otras cosas. Ahora le iba a decir, hace una pregunta que dice, permítame. Buenas noches, dice. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que una persona en ocasiones, mientras está dormida, se autoagrede? Se araña, golpea y se jala el pelo. ¿Cómo se le puede ayudar? Entonces, yo le ampliaría la pregunta. ¿Hay personas que tienen manifestaciones de ansiedad cuando están dormidas? Sí. Hay personas que tienen hasta ataques de pánico. Entonces, lo que usted me está mencionando es ese tipo de personas. Lo que está claramente presentando es un problema afectivo. Que lo manifiesta en la madrugada, en la noche, cuando está dormida. Sí, pero es un problema afectivo. Que habría que estudiarlo bien, cuál es la base, qué está pasando con ella. ¿Y por qué ocurre durante el sueño? Porque acuérdense que durante el sueño lo que tenemos nosotros es una liberación de los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Nos liberamos. Entonces las manifestaciones se pueden dar en ese sentido. Es como las personas que caminan dormidas, los sonámbulos. Existen, claro que existen, no como en la televisión, ¿verdad? Pero existen. Es un problema del ciclo del sueño. Y entonces, en este caso, lo que ella me está diciendo, lo primero que pienso yo es que hay un problema de ansiedad asociado a un problema del ciclo del sueño. Dilcia Ochoa pregunta, ¿los sueños tienen significado? Y entonces volvemos a lo mismo. Miren, en psiquiatría y en psicología hay un montón de corrientes. La escuela en la que yo me gradué, que es la escuela que hay aquí de psiquiatría, le va a decir que no, porque son eminentemente biologistas. Algunos de mis docentes que se graduaron en otras universidades fuera del país, y lo que he leído y lo que he podido entender y que he podido manejar afuera del país,
Sí, sí tienen significados, pero no es cualquiera. O sea, no es una bola de cristal. Para poder identificar el significado de un sueño, usted primero lo que tiene que hacer es conocer al paciente para poder darle sentido. Yo me recuerdo un caso que tuve, muy bueno el caso, y brevemente le cuento el sueño que tuvo esta persona. Esta persona dice que llegó a una casa que tenía unas ventanas grandes y que era una casa que estaba muy bonita, muy bien pintada, pero por dentro estaba vacía. Dijo otro montón de cosas. El significado es que la casa era ella. Ella es la que por fuera se miraba muy bonita, pero por dentro se sentía vacía. ¿Cómo lo supimos? Porque antes de eso nosotros la entrevistamos, entendimos lo que estaba pasando con ella y el sueño solo era una reafirmación de lo que ella estaba viviendo. Pero algo así como que usted va a soñar los números de la loto, está difícil y si lo hace, por favor, me los comparte. Doctor, le han hecho esta pregunta varias veces. Preguntan que qué opina usted de los fármacos para inducir. Mire, sí son buenos. El problema de los fármacos que inducen el sueño es que están rodeados de mucho misticismo. A las pobres benzodiazepinas les han dado por todos lados que son drogas y son adictivas. No son adictivas. Sí producen habituación, que son cosas muy distintas, que no se pueden utilizar con todas las personas, porque, por ejemplo, esta persona tiene historia de consumo de cocaína, de marihuana, y usted le va a dar una benzodiazepina. Claro que no, porque lo que va a hacer es darle otra adicción. Entonces hay que saber con quién lo va a usar. Muchas veces sí hay que utilizarlo. De hecho, yo lo uso muy, muy frecuentemente con mis pacientes, pero también hay que saber qué se va a usar, ¿de acuerdo? Es algo así que las armas son malas. Entonces, sería mejor un mundo sin armas, pero en algún momento fueron necesarias por algunas razones que de repente no compartimos. Entonces, sí, los fármacos sí se utilizan. Vaya, es un paciente con bipolaridad y está en una fase maniacal. Necesitamos que duerma. Y no va a dormir con que yo le diga, con el que le vaya a contar un cuento y que lo mete en un cuarto donde no haya bulla. No, va a dormir con el fármaco, ¿de acuerdo? Porque hay un proceso que está ocurriendo en su cerebro que le está impidiendo dormir, ¿de acuerdo? Tengo que ir a hacer cambios a nivel hormonal, a nivel neuronal, para poder permitirle a él recuperar su capacidad de dormir. Es un paciente de la tercera edad, tiene 80 años y no está durmiendo. Hombre, calidad de vida, démosle la pastillita. Para la esperanza de vida que tiene el hondureño, ya tiene 80, dejémoslo dormir. Es una persona joven de 25 años, procuremos no dársela, ¿de acuerdo? Busquemos otras opciones. Si no funciona, entonces se la damos. Entonces, va a depender del caso en que usted lo va a tener que dar. Los fármacos son buenísimos, los fármacos están ahí por alguna razón, pero hay que saberlos usar, porque de repente el beneficio que usted va a conseguir con el fármaco no se va a comparar con el daño que usted le va a hacer. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad. Me preguntan ahora, doctor, ¿por qué a veces cuando tratamos de dormir nos asustamos y sentimos como que nos caemos, reaccionando de inmediato? Ok. Y entonces, si fuéramos un poquito místicos, diríamos que usted está cursando por un viaje astral, ¿de acuerdo? Y que usted es una persona que ha sido elegida por Dios, o por el espíritu, dejemos a Dios de un lado, que nada tiene que ver, o por esa fuerza cósmica que rige el mundo. No, lo que está ocurriendo con usted es que está pasando por un trastorno del sueño, ¿de acuerdo? En ese momento, que no es patológico, que nos puede suceder a muchos, que nos podemos saltar de repente una de estas etapas como parte de una alteración fisiológica que está ocurriendo en el momento. No pasa nada. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol que podríamos asumir en relación a los demás para que puedan afrontar de la mejor manera los efectos que producen las alteraciones del sueño y otros? Ok. Va a depender de cuál es su posición para asumir un rol. Vamos a suponer que el rol es, usted es hijo, ¿de acuerdo? Y usted está viendo que sus padres no están manejando bien esto. Pues la cosa es señalarlo, ¿de acuerdo? Porque esto es una batalla individual. No, usted es médico y usted tiene que, entonces, usted tiene que inmediatamente intervenir
y señalar no solo el problema, sino que también señalar las soluciones para que la busquen. El problema es suyo. Bueno, entonces ya más o menos lo hablamos. ¿Qué es los cambios que usted tiene que hacer inicialmente? Si no funcionan esos cambios, pues buscar ayuda profesional para que le pueda servir. Va a depender de cada caso que usted pueda hacer. Lo importante es que usted logre identificar que hay un problema y que ese problema necesita solución, y entonces usted pregúntese primero, ¿puedo ser yo parte de esa solución? Y si puedo ser, hágalo. Y si no puede ser, pues por lo menos señale donde usted crea que tenga la solución. Así de sencillo, no es complicado. ¿Qué es inconvivencia? Que el problema es que en esta casa vivimos 15 y solo hay 3 habitaciones y dormimos uno ahí pegadito al otro. Pues desde ahí viene el problema, entonces también señálenlo, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, el simple hecho de tomarse media hora, 1 hora diaria para uno, individualmente, eso procura salud mental. Y al procurar salud mental, pues podemos mejorar de una manera indirecta la calidad del sueño, o directa. Bueno, ahora alguien aquí dice, siendo estudiantes de medicina, donde muchos somos de tercer año, otros se encuentran en pasantías ya en años más avanzados, y en este momento no hay práctica o asistencia al hospital. Es normal sentir que en esta pandemia no somos útiles, que no podemos realmente estar en la primera línea de ataque hacia esta situación. Desmotiva y quita el sueño y la inspiración en muchas ocasiones. ¿Es normal sentir eso? Es normal si usted parte de estas primicias que acaba de decir. Lo que usted no está viendo es la gran responsabilidad que usted va a tener, que esto solo es el principio. Y los que están ahorita ahí haciendo todo lo que pueden, con lo poco que tienen, se están agotando. Ellos van a caer en el burnout o ya están en burnout y va a haber un momento que se va a necesitar un relevo, y el relevo son ustedes. Eso está claro. Miren, sucedió en Estados Unidos. Con todos los recursos que tienen, ¿qué hicieron? Agarraron a los estudiantes de último año y los graduaron, porque el relevo es necesario. Y en este país, vaya, les voy a hablar de salud mental específicamente. En este país, antes de que ocurriera esto, la cantidad de recursos humanos que el país, el gobierno, mejor dicho, dedicaba a la salud mental por cada 100,000 habitantes, no superaba el número 8, ¿de acuerdo? O sea, 8 personas para 100,000. Imagínense ustedes, desgraciadamente ya se han muerto psiquiatras, ¿de acuerdo? Ya murió uno de los mejores psiquiatras que ha habido en este país. Y se ha muerto mucho personal auxiliar valiosísimo. ¿Qué va a suceder dentro de 5 o 6 años? ¿Ustedes creen que la pandemia de salud mental que va a caer en este país se va a resolver en un año? Jamás. Si ya veníamos con problemas de salud mental serios en este país. No digamos en las otras áreas. Si ahorita alguno de ustedes, por ejemplo, suponiéndose que se pudiera graduar de especialista en cuidados intensivos, sobraría a donde lo ocuparan, porque es lo que más necesita ahorita en este momento este país. Son trabajadores especializados en esa área. Los residentes de medicina interna, esos pobres muchachos ahorita los están agotando a un punto que, bueno, ya algunos de ellos ya les dio COVID y gracias a Dios no se ha muerto ninguno de ellos, pero eso no significa que no vaya a ocurrir más adelante, pues. Entonces, por grosero que se escuche lo que les estoy diciendo, el hecho es que hay que ser pragmáticos en esto, y lo que viene es un relevo. Y si usted se siente ahorita mal porque cree que no está dando o aportando, en primer lugar, sepa y entienda que nadie estaba preparado para lo que viene. Nadie en el mundo estaba preparado, mucho mejor, mucho peor nosotros. No teníamos esa capacidad. El servicio de salud de este país estaba o está todavía empantanado en un diseño del sistema de salud de 1970 y algo. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque el que hizo ese diseño del sistema de salud allá en 1970, para que ustedes entiendan, fue el doctor Aguilar Paz. Y desde entonces nadie más ha vuelto a hacer un verdadero diseño de un sistema de salud. Ya han llegado un montón de ministros de salud, ya han hecho los intentos, ¿de acuerdo? Y hacen sus programas, programas, pero un verdadero programa revolucionario como tal, no lo han vuelto a hacer. Entonces, lejos de sentirse mal, prepárese, que no necesitamos gente improvisada, necesitamos gente preparada para que vaya y haga las cosas bien, que corrija los errores que nosotros estamos cometiendo y que
este país que merece mejor suerte la reciba a partir de ustedes. Que no se sienta mal por no estar ahí. Ya le va a tocar a usted llegar a su servicio social y se va a dar cuenta de una realidad cruel que nos damos cuenta cuando nosotros pasamos por servicio social y que el sistema de salud en este país es, por decirlo de una manera así, es una fantasía, ¿de acuerdo? No funciona así y es una de corrupción increíble y eso yo sé que no es el lugar para decirlo, pero se los cuento. Así que prepárase, si usted se siente comprometido y ojalá que así sea y que bueno, la mejor manera en que puede ayudar a los que ahorita están haciendo el esfuerzo es preparándose y manejando y conservando su salud mental, porque se va a necesitar gente que sepa hacer bien las cosas, porque los que están ahorita no van a aguantar, no van a aguantar. Yo le digo que muchos de los que están ahí fueron compañeros míos y yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y usted lo ve, pues, no pueden ya. La situación es caótica. Así que usted lo que tiene que hacer es sentirse bien en que usted va a hacer lo mejor que puede y es estudiar, aprender, ver los errores que se están cometiendo y cuando usted se, y de repente, ¿quién me asegura que usted no va a ser ministro de salud? Porque de repente estoy hablando ahorita para algún futuro ministro de salud, Dios lo permita, pues, y vayan con otro tipo de actitud y no lo vayan a cobrar el sueldo como hacen muchos, o vayan a aceptar puestos para los cuales no están preparados, que yo no me imagino, por ejemplo, de ministro de Soptravi, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ustedes entenderán a lo que me referí. Entonces, hagan lo que tienen que hacer. Cada uno de nosotros tenemos nuestro papel. No nos confundamos. Los estudiantes a estudiar, a hacerlo bien, para hacerlo mejor que nosotros cuando les toque hacer. Su tiempo ya viene y créanme que no va a ser fácil. Bueno, doctor, como última pregunta, tenemos a David Agurcia que dice, doctor, en un caso de un paciente con trastorno de sueño o sueño ligero, ¿de qué manera puede ayudarle el fármaco Melex, una tableta, seguido de medio de ribotril de 2 miligramos, paciente de 66 años sin enfermedad de base? 86 años. 66, ok. Cada quien tiene su estilo, ¿de acuerdo? El Melex las dos son benzodiazepinas, estamos de acuerdo. El Melex es una buena benzodiazepina, casi no produce sueño, que esa es una de las grandes ventajas. Es muy suave, mejora bastante la ansiedad, más que la parte hipnótica. Acuérdense que las benzodiazepinas son ansiolíticas y son hipnóticas, es decir, producen sueños y disminuyen la ansiedad, para los que no manejan los conceptos. Y después le dan una ribotril, que es la que supuestamente le tendría que provocar el sueño. Es individual, ¿de acuerdo? Habría que ver qué está pasando con esta persona. Pero yo le voy a decir una cosa. Las benzodiazepinas no curan nada. Las benzodiazepinas resuelven el problema del momento. Pero una vez se acabe en sangre la cantidad de benzodiazepina que usted tomó, el problema va a volver a aparecer. Entonces habría que primero ver por qué no está durmiendo. Ojo, que no se trata que 66 años ya no va a dormir 8 horas, va a dormir menos, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, después de los 50 años, y eso ya es algo muy personal, yo no doy benzodiazepinas, no me gusta. ¿Por qué? Porque puede provocar efectos paradójicos, y es decir, en lugar de mejorar la calidad del sueño, provocar un sueño o no provocar sueño, o provocar un sueño que no sea de calidad. De ahí por eso es que eso los fármacos hay que tener mucho cuidado. Yo le podría mencionar ahorita otros fármacos que lo va a hacer dormir más, pero el problema es que esos fármacos hacen que el individuo, aunque ante los ojos de todos está durmiendo, se quede varado en la fase 3. Y acuérdense que donde tenemos que llevar es a la 4. Y entonces durmió 8 horas porque lo sedamos, pero no durmió 8 horas porque en realidad hizo el ciclo completo, que es lo que es reparador. Entonces ahí habría que ver por qué no está durmiendo. A veces funciona mejor un antidepresivo que una benzodiazepina. De entrada, el esquema así como está funciona, pues. Pero la pregunta es, ¿funciona para qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, si vamos a ser groseros, no, pues funcionó porque el viejito se durmió, viejito entre comillas, 66 años, un hombre joven todavía. El señor se durmió y los demás ya pudimos estar tranquilos, entonces sí funcionó. Pero si es para procurarle calidad de vida al individuo y que esta persona se sienta bien, pues ahí hay problemas, ¿de acuerdo? Ahí yo creo que se quedaron cortos, hay que verlo, habría que ver más, ¿qué más hay?
Y luego que esos medicamentos, después de utilizarlos de un mes, como ya les dije, va a provocar habituación. Y en algunos casos, pues tenemos que aumentar las dosis. Y usted me dirá si usted está dispuesto o esta persona está dispuesta a vivir el resto de su vida, que con 66 años le queda bastante años de vida todavía. Y imagínese todos los días bebiendo una pastilla para poder dormir. Para mí eso no es calidad de sueño, para mí eso no es salud mental. ¿Que la puede ocupar de vez en cuando? Pues sí, puede ser, si para eso son los medicamentos, pero no como un esquema de por vida, sino es hipertensión, hombre, no es diabetes, es insomnio. Tenemos eso desde el punto de vista de la salud mental, es de los que se puede controlar, que si fuera esquizofrenia ya no lo curé, que si fuera bipolaridad no lo voy a controlar, pero es insomnio, por Dios santo, sí se puede. Lo que tenemos que ver es qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que dejamos de hacer, que muchas veces es lo que dejamos de hacer el más importante que lo que estamos haciendo. Entonces, de alguna manera creo que respondí su pregunta, es decirle que el esquema de entrada no se ve malo, pero habría que ver si cumple el objetivo real y cuál es el objetivo que queremos. Bueno, doctor, Doctor. muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos nuevamente y espero haberles contestado lo más que pude. Quedo a la orden de cualquiera que quiera comunicarse conmigo. Yo estoy ahí en la universidad o como ustedes quieran, podemos platicar y todo. Me interesa mucho que manejemos este tema. Espero que hayan entendido que el tema no lo amplié como se debió haber ampliado con respecto a los trastornos del sueño, en vista que lo que más me interesaba es que entendiera la población en general cómo el COVID está provocándole problemas de sueño. Ya las personas que tenían trastornos específicos de sueño, pues ya eso es otro tema que con gusto en otra oportunidad lo podemos discutir. Es muy amplio, bastante amplio, y hay muchas cosas que todavía no se conocen y no se entienden, pero que hay tratamientos, algunos no tan efectivos, pero que existen, ¿de acuerdo? Lo importante es que si sé que tengo un problema, busque ayuda. Nada, darle gracias a todos, muchachos, felicitarlos por su gran esfuerzo de hacer esta jornada y quedo a la orden. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches. Recordar a los demás el tema de mañana, violencia intrafamiliar y síndrome de niño maltratado por el doctor Carlos Mejía Dueñas. Así que lo esperamos mañana. Y muy buenas noches.